El viento otoñal de Castellar de la Frontera arrastraba consigo el aroma de las hojas secas que danzaban por las calles empedradas. Marisela Echeverría despertó esa mañana con la extraña sensación de que algo iba a cambiar. Sus ojos color miel se posaron en el techo de su pequeña casa, donde las sombras matutinas creaban figuras que parecían susurrarle secretos. A los 29 años, Marisela había aprendido a encontrar belleza en la simplicidad. Su hogar, ubicado en una de las calles más tranquilas del pueblo, reflejaba su alma. Paredes blancas adornadas con plantas que cuidaba con devoción, estanterías repletas de libros subrayados y pequeños rincones donde la luz se filtraba creando un ambiente acogedor. Se levantó lentamente, acariciando el brinco dorado que nunca se quitaba, herencia de su abuela Mercedes. La pequeña cicatriz en su mentón, recuerdo de una infancia aventurera, se tornó visible cuando sonrió al recordar las historias que solía contarle la anciana sobre el poder del destino. La rutina matutina de Marisela era sagrada. Mientras preparaba su tortilla de patatas, el aroma familiar llenó la cocina, mezclándose con las notas suaves de flamenco instrumental que siempre acompañaban sus mañanas. Vicente Amigo resonaba en el aire, creando una atmósfera que la transportaba a lugares donde los sueños aún parecían posibles. Vestida con una falda color tierra y un cardigan crema que realzaba su piel morena clara, Marisela se dirigió hacia la puerta principal para recoger el periódico. Sus pasos se detuvieron abruptamente cuando notó algo fuera de lugar en el umbral. Una caja de zapatos, aparentemente abandonada, descansaba junto a la entrada. El corazón de Marisela comenzó a latir con fuerza mientras se acercaba con cautela. Sus manos temblaron ligeramente al levantar la tapa, revelando el contenido que cambiaría su vida para siempre. Dentro, envuelta en un lenzuelo blanco y suave, dormía una bebé de aproximadamente 2 meses. Su respiración era tranquila, sus pequeños puños cerrados como si protegiera algo valioso. Junto a ella, un papel doblado contenía un mensaje escrito con letra temblorosa: «Confío en ti. Cuida de ella como si fuera tuya. Perdóname». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marisela mientras tomaba delicadamente a la bebé entre sus brazos. La pequeña abrió los ojos por un instante, revelando un azul profundo que parecía contener océanos de historias no contadas. En ese momento, Marisela sintió una conexión que no había experimentado en años. Los recuerdos de su pérdida, ocurrida 5 años atrás, regresaron como olas silenciosas. Ese aborto espontáneo había dejado un vacío en su corazón que creía imposible de llenar. Desde entonces, escribía cartas a un hijo que nunca llegó, guardándolas en una caja de madera junto a su cama. Había sido su forma de mantener viva la esperanza, aunque a veces la esperanza duele más que la resignación. Pero esta pequeña, esta bebé que el universo había depositado en su puerta, parecía ser la respuesta a años de silenciosos ruegos. Marisela la acunó contra su pecho, sintiendo cómo su perfume Siren de Loewe se mezclaba con el aroma dulce e inocente de la recién nacida. «Isla», susurró suavemente, sorprendiéndose a sí misma por la espontaneidad del nombre. «Te llamaré Isla, porque has llegado como una tierra firme en medio de mi océano de soledad». La bebé se acurrucó más cerca, como si reconociera la calidez del hogar que acababa de encontrar. Marisela cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que las emociones la inundaran completamente. El miedo y la alegría se entrelazaron en su pecho, creando una sinfonía de sentimientos que no sabía cómo procesar. Mientras caminaba de regreso al interior de su casa, Marisela notó cómo todo parecía diferente. Los colores eran más vibrantes, los sonidos más nítidos, y cada respiración parecía llenar sus pulmones con un aire renovado. Las plantas que decoraban su hogar ya no eran solo compañía silenciosa, ahora serían testigos del crecimiento de una nueva vida. Preparó un rincón especial para Isla, usando las mantas más suaves que pudo encontrar. Sus movimientos eran instintivos, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. La música de fondo cambió naturalmente a melodías más suaves, creando un ambiente perfecto para que la pequeña descansara. Esa primera noche, Marisela no durmió. Se quedó observando cómo respiraba Isla, maravillándose ante cada pequeño sonido, cada movimiento. Le contó historias en voz baja, prometiéndole un futuro lleno de amor y protección. Sin saberlo,
había comenzado a sanar heridas que creía permanentes. El pueblo de Castellar de la Frontera continuó su ritmo pausado, ajeno al milagro que había ocurrido en la pequeña casa de la calle Esperanza. Marisela Echeverría, la mujer que había aprendido a vivir con la ausencia, ahora tenía que aprender a vivir con la presencia de un amor que llegó sin avisar, pero que parecía haber estado esperándola desde siempre. Las estrellas brillaron esa noche con intensidad especial, como si el universo celebrara el encuentro de dos almas que se necesitaban mutuamente para sanar. 2 semanas habían transcurrido desde que Isla llegó a la vida de Marisela, y cada día había sido una revelación. La pequeña casa en Castellar de la Frontera se había transformado en un santuario de ternura donde los días fluían con la dulce rutina de la maternidad inesperada. Marisela había establecido un ritmo perfecto con la bebé. Las mañanas comenzaban con suaves melodías, mientras preparaba el biberón. Las tardes transcurrían entre cuentos susurrados y paseos por el jardín, y las noches se llenaban de arrullos y promesas de amor eterno. Había contactado a las autoridades locales para iniciar los trámites de adopción, convencida de que el destino había puesto a Isla en su camino. Esa mañana de noviembre, mientras Isla dormía placenteramente en su cuna improvisada, Marisela organizaba algunos libros cuando unos golpes decididos en la puerta la sobresaltaron. No esperaba visitas y el sonido tenía una urgencia que la inquietó inmediatamente. Al abrir la puerta, se encontró frente a un hombre que jamás había visto, pero que parecía cargar el peso del mundo en sus hombros. Alto y de complexión atlética, sus ojos verdes brillaban con una intensidad que la desarmó por completo. Su cabello castaño claro estaba ligeramente despeinado, como si hubiera corrido sus manos por él demasiadas veces, y vestía jeans oscuros con una camisa de lino blanca que evidenciaba días sin descanso adecuado. —¿Es usted Marisela Echeverría? —preguntó con voz ronca, cargada de una emoción que luchaba por contener. —Sí, soy yo —respondió ella, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza ante la mirada desesperada del extraño. El hombre respiró profundamente, y cuando habló, sus palabras cayeron como piedras en agua tranquila. —Ese bebé que tiene es mi hija. El mundo de Marisela se tambaleó, sus piernas flaquearon y tuvo que sujetarse del marco de la puerta para no caer. Las palabras rebotaron en su mente sin encontrar un lugar donde asentarse. —¿Cómo dice? —Mi nombre es Damián Segarra —continuó él, notando la palidez que se había apoderado del rostro de la mujer. Teresa Medina, la madre de la bebé, era mi pareja. Desapareció hace 2 semanas dejando solo una carta donde mencionaba que había confiado a nuestra hija a una mujer bondosa en este pueblo. Marisela sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Teresa Medina. Ese nombre resonó en lo más profundo de su memoria como un eco del pasado. Teresa, su amiga de la juventud, la chica dulce y soñadora que solía pintar atardeceres en la playa de Cádiz. ¿Cómo era posible que después de tantos años el destino las conectara de esta manera tan dolorosa? No, no puede ser, murmuró, llevándose una mano al pecho donde sentía que su corazón se fragmentaba. Damián notó su reacción y su expresión se suavizó ligeramente. Mire, sé que esto debe ser un shock terrible para usted. Puedo imaginar lo que ha sentido estas semanas, pero necesito ver a mi hija. Necesito saber que está bien. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marisela mientras procesaba la información. Este hombre, este desconocido, había llegado para llevarse lo único que había dado sentido a su existencia en años. Isla no era suya, nunca lo había sido realmente, pero en su corazón se había convertido en la hija que siempre soñó tener. Ella está dormida, logró decir con voz quebrada. Por favor, no la despierte. Damián asintió con comprensión. Sus ojos verdes se habían humedecido también, y Marisela pudo ver en ellos el reflejo de su propio dolor. Este hombre no era un villano que venía a arrebatarle su felicidad. Era un padre desesperado buscando a su hija perdida. ¿Puedo verla?, preguntó él con una ternura que contrastaba con su imponente presencia física. Marisela lo guió hasta el salón donde Isla descansaba. Cuando Damián vio a la bebé, su rostro se transformó completamente. Sus facciones duras se suavizaron, y una sonrisa mezclada con lágrimas iluminó sus ojos. Se acercó lentamente, como si temiera que todo fuera un espejismo. «Es ella», susurró su voz cargada de amor y alivio. «Es mi pequeña Isla».
Marisela se sobresaltó. ¿Cómo sabe que se llama Isla? Damián la miró con sorpresa. Teresa siempre dijo que si teníamos una hija, la llamaría Isla. Decía que quería que fuera libre como una isla en medio del océano. Sus ojos se encontraron con los de Marisela. ¿Usted la llamó así? La coincidencia los dejó a ambos sin palabras. Era como si el universo hubiera conspirado para que incluso el nombre fuera perfecto, como si Marisela hubiera estado siguiendo un guión escrito mucho antes de su llegada. Yo, simplemente me pareció el nombre correcto, admitió ella, sintiendo cómo las lágrimas volvían a brotar. Damián se sentó cuidadosamente junto a la cuna, observando cada detalle del rostro de su hija. Ha crecido, murmuró. Está más grande que cuando Teresa desapareció. Levantó la vista hacia Marisela. ¿Ha estado bien? ¿Ha comido bien? ¿Ha dormido? La preocupación genuina en su voz conmovió a Marisela. A pesar del dolor que sentía, no podía negar que este hombre amaba profundamente a la bebé. Ha estado perfecta, respondió con sinceridad. Come bien, duerme toda la noche y es muy tranquila. Es una bebé extraordinaria. Damián cerró los ojos, como si esas palabras fueran exactamente lo que necesitaba escuchar. Gracias, dijo con voz ahogada. Gracias por cuidarla, por amarla. Puedo ver en la forma como ha arreglado todo esto que la ha amado como si fuera suya. El silencio se extendió entre ellos, pesado con emociones no expresadas y decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Isla siguió durmiendo, ajena a la tormenta emocional que se desarrollaba a su alrededor, protegida por el amor de dos personas que habían llegado a ella por caminos completamente diferentes. Marisela sabía que su mundo había cambiado nuevamente, pero esta vez no era el destino quien traía un regalo, sino quien venía a reclamar lo que nunca había sido verdaderamente suyo. Los días siguientes a la llegada de Damián transcurrieron en una tensión silenciosa que llenaba cada rincón de la pequeña casa de Marisela. Ninguno de los dos había hablado sobre los próximos pasos, pero ambos sabían que una decisión tendría que tomarse pronto. La realidad se cernía sobre ellos como una nube de tormenta que amenazaba con descargar en cualquier momento. Marisela había insistido en que Damián se quedara en el pueblo mientras resolvían la situación, no por generosidad, sino porque la idea de que se llevara a Isla y desapareciera de su vida para siempre le resultaba insoportable. Él había aceptado alojarse en la pequeña pensión de Doña Remedios, a pocas calles de distancia, pero pasaba la mayor parte del día en casa de Marisela, conociendo a su hija. Era doloroso y hermoso a la vez observar cómo Damián se relacionaba con Isla. Sus grandes manos, marcadas por el trabajo de ingeniería, se volvían increíblemente delicadas al sostenerla. Le hablaba en voz baja sobre montañas que había escalado, proyectos que había construido y promesas de aventuras futuras. Marisela notó cómo sus ojos verdes se iluminaban cuando la bebé lo miraba, como si reconociera algo familiar en él. «Tiene tu nariz», murmuró Marisela una tarde, mientras observaba a Damián cambiar el pañal de Isla con una torpeza adorable. Él sonrió por primera vez desde su llegada, y los ojos de Teresa. «Siempre pensé que tendría sus ojos azules». Hizo una pausa, sus dedos acariciando suavemente la mejilla de la bebé. Teresa solía decir que los bebés eran como pequeños milagros que nos recuerdan que siempre hay esperanza. El nombre de Teresa flotó entre ellos como un fantasma del pasado. Marisela había estado luchando internamente con los recuerdos de su antigua amistad, preguntándose cómo la chica alegre que conocía se había convertido en una mujer tan desesperada como para abandonar a su propia hija. «¿Puedo preguntarte sobre ella?», se atrevió Marisela, sentándose en el sofá con las piernas cruzadas. «Teresa y yo fuimos amigas hace muchos años. Perdimos el contacto cuando ella se mudó a Madrid para estudiar arte». Los ojos de Damián se ensombrecieron. Se acomodó en el sillón, con Isla durmiendo contra su pecho, y su mano comenzó ese gesto nervioso que Marisela había notado. Estallaba los dedos cuando pensaba demasiado. «La conocí hace 3 años en Zaragoza», comenzó con voz cuidadosa. «Yo estaba supervisando la construcción de un puente, y ella había llegado a la ciudad persiguiendo una exposición de arte que nunca se concretó. Era luminosa. Tenía esta forma de ver el mundo como si todo fuera una obra de arte esperando ser descubierta». Marisela asintió, reconociendo a la Teresa que recordaba. Siempre fue así. Podía encontrar belleza en los lugares más inesperados. «Pero también era frágil», continuó Damián,
su voz volviéndose más suave. Tenía días oscuros donde la tristeza la consumía. Yo pensé que juntos podríamos equilibrarnos, que mi estabilidad la ayudaría y su creatividad me enseñaría a vivir más allá del trabajo. Hizo una pausa larga, observando cómo Isla movía sus pequeños labios mientras dormía. Cuando se embarazó, se puso feliz al principio. Pintaba constantemente, siempre con colores brillantes. Decía que iba a enseñarle a nuestra hija a ver el mundo con ojos de artista. Pero después del parto, su voz se quebró ligeramente. Algo cambió. Se volvió silenciosa, distante. No quería cargar a Isla. Apenas comía. Yo intenté ayudarla, pero no sabía cómo. Marisela sintió un nudo en la garganta. Conocía esa oscuridad, aunque la suya había venido de la pérdida, no del nacimiento. La depresión posparto puede ser devastadora, murmuró. Una mañana desperté y ya no estaba. Solo había dejado una carta explicando que no era digna de ser madre, que Isla merecía a alguien mejor, que había encontrado a una mujer buena, que podría amarla como ella no podía. Los ojos de Damián se llenaron de lágrimas contenidas. Me tomó 2 semanas rastrear cada pista hasta llegar aquí. El silencio se extendió entre ellos, cargado de comprensión mutua. Ambos conocían el dolor de diferentes maneras. Ambos habían encontrado en Isla una razón para sanar. ¿Has intentado buscarla?, preguntó Marisela suavemente. Damián asintió. Contraté a un investigador privado, pero es como si se hubiera desvanecido. Su último rastro fue un autobús hacia Cádiz hace 2 semanas. Marisela cerró los ojos, imaginando a su antigua amiga vagando sola por las calles de su ciudad natal, cargando una culpa que probablemente no merecía. «Ella te eligió», dijo Damián de repente, mirando directamente a Marisela. No fue casualidad. Teresa siempre hablaba de una amiga especial de su juventud, alguien que tenía el corazón más puro que había conocido, alguien llamado Mari. Las palabras impactaron a Marisela como un rayo. Teresa la recordaba. Después de todos estos años, había confiado en ella para proteger lo más preciado que tenía. «Yo también la recuerdo», susurró. «Era mi mejor amiga, la persona más generosa que conocía». Damián se levantó cuidadosamente, acunando a Isla, y se acercó a Marisela. «Puedo ver por qué te eligió. En 2 semanas has dado a mi hija más amor y estabilidad de la que tuvo en sus primeros meses de vida». Marisela levantó la vista hacia él, sus ojos color miel encontrándose con los verdes de él. Por primera vez, no vio a un enemigo que venía a arrebatarle su felicidad, sino a un aliado que compartía su amor por la pequeña que dormía entre ellos. «¿Qué vamos a hacer, Damián?», preguntó con voz temblorosa. Él extendió su mano libre hacia ella, un gesto que la sorprendió por su ternura. «No lo sé», admitió con honestidad, «pero creo que debemos decidirlo juntos, por Isla». Cuando Marisela tomó su mano, sintió algo que no había experimentado en años, la sensación de que no estaba sola en su lucha. Juntos, tal vez podrían encontrar una solución que honrara el amor que ambos sentían por la bebé que había cambiado sus vidas para siempre. Una semana después de aquella conversación que cambió todo entre ellos, Marisela y Damián habían establecido una rutina que ninguno de los dos se atrevía a llamar por su nombre, una familia improvisada. Cada mañana, Damián llegaba con el periódico y panecillos frescos de la panadería de don Emilio, mientras Marisela preparaba café cargado que él bebía en silencio, observando cómo ella alimentaba a Isla con una ternura que lo desarmaba por completo. Era durante estos momentos silenciosos que Damián comenzó a notar los pequeños detalles que hacían única a Marisela. La forma en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba concentrada, cómo sus ojos se iluminaban cuando Isla hacía algún sonido nuevo, y la manera en que inconscientemente se acomodaba el brinco dorado de su abuela cuando se ponía nerviosa en su presencia. Marisela, por su parte, había comenzado a memorizar las manías de Damián sin darse cuenta. Sabía que él prefería su horchata sin azúcar adicional cuando se la ofrecía por las tardes, que se quedaba más tiempo del necesario observando las fotografías que había tomado de los paisajes andaluces desde su llegada, y que sus ojos se perdían en las montañas distantes cuando pensaba en Teresa. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó Damián una tarde mientras cambiaba el pañal de Isla con una destreza que había adquirido rápidamente. Marisela levantó la vista del libro que estaba leyendo, marcando la página con cuidado.
Nací en esta casa. Mis padres murieron cuando tenía 23 años, en un accidente de carretera cerca de Algeciras. Desde entonces, nunca tuve razones para irme. La simplicidad de su respuesta ocultaba años de soledad que Damián podía percibir en la forma en que sus hombros se tensaron ligeramente. ¿Nunca quisiste viajar? ¿Ver otras ciudades? Claro que sí, admitió ella, cerrando el libro completamente. Solía soñar con abrir una librería en Barcelona o tal vez en Valencia, pero después de la pérdida, se detuvo, sorprendida de haber mencionado algo tan personal. ¿Qué pérdida?, preguntó Damián suavemente, terminando de vestir a Isla y tomándola en brazos. Marisela dudó por un momento, pero algo en la expresión comprensiva de él la animó a continuar. Hace 5 años estuve embarazada. Fue un embarazo deseado, planeado, pero a las 16 semanas su voz se quebró levemente. Perdí al bebé. Desde entonces, esta casa se convirtió en mi refugio, pero también en mi prisión. Damián se acercó al sofá donde ella estaba sentada, con Isla durmiendo contra su pecho. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad. «No puedo imaginar ese dolor. Por eso, cuando encontré a Isla», Marisela levantó la vista hacia él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Sentí que el universo me estaba dando una segunda oportunidad, que finalmente podría ser la madre que siempre quise ser». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de comprensión mutua. Damián extendió su mano libre hacia ella, y cuando sus dedos se entrelazaron, ambos sintieron una corriente eléctrica que ninguno esperaba. «Tal vez», dijo él con voz ronca, «el universo nos estaba dando una oportunidad a los dos». Los días comenzaron a fluir con una naturalidad que los sorprendía. Damián empezó a llegar más temprano y a irse más tarde. Compartían las tareas del cuidado de Isla sin necesidad de discutirlo. Él se encargaba de los cambios de pañal y del baño, mientras ella dominaba la alimentación y los momentos de sueño. Parecían dos piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente sin saber cómo. Una tarde, mientras Isla dormía la siesta, Damián encontró a Marisela en el pequeño jardín trasero regando sus plantas. La observó en silencio, admirando cómo la luz del sol se filtraba a través de sus cabellos ondulados, creando reflejos dorados que la hacían parecer etérea. «¿En qué piensas?», preguntó ella sin volverse, como si hubiera sentido su mirada. «En que nunca había visto a alguien cuidar las plantas con tanto amor», respondió él honestamente, acercándose hasta quedar a su lado. Marisela sonrió, y Damián se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuina que le había regalado. «Mi abuela decía que las plantas son como las personas. Necesitan amor constante, pero también espacio para crecer. Tu abuela parecía una mujer sabia. Lo era. También decía que el amor verdadero llegaba cuando menos lo esperabas, y que siempre venía acompañado de algún tipo de sacrificio». Marisela se detuvo, consciente de las implicaciones de sus palabras. Damián se acercó un paso más, lo suficiente para percibir el sutil aroma de su perfume, mezclado con el olor a tierra húmeda del jardín. «¿Y tú crees en eso?» «Estoy empezando a creerlo», murmuró ella, finalmente volviéndose para mirarlo. Sus rostros estaban tan cerca que podían sentir el aliento del otro. El corazón de Marisela latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Los ojos verdes de Damián se movían entre sus labios y sus ojos, como si luchara contra algo inevitable. El llanto de Isla desde el interior de la casa rompió el momento como un cristal que cae al suelo. Ambos se separaron rápidamente, con las mejillas sonrojadas y el aire cargado de electricidad. «Yo voy a ver qué necesita», balbuceó Marisela, prácticamente corriendo hacia la casa. Damián se quedó en el jardín, pasándose las manos por el cabello y respirando profundamente. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada para recuperar a su hija se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo y aterrador. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Marisela se quedó despierta, pensando en la intensidad de la mirada de Damián, mientras él, en su habitación de la pensión, luchaba contra sentimientos que no había esperado desarrollar por la mujer que había cuidado de su hija. El destino había puesto a Isla en el camino de ambos, pero ahora parecía estar escribiendo una historia mucho más complicada, donde los límites entre el deber, la gratitud y el amor comenzaban a difuminarse peligrosamente. El teléfono sonó a las 6 de la mañana
quebrando la tranquilidad que se había establecido en la pequeña casa de Castellar de la Frontera. Marisela despertó sobresaltada, con el corazón acelerado por el presentimiento de que las malas noticias siempre llegaban temprano. Damián, que había comenzado a quedarse algunas noches en el sofá para ayudar con los cuidados nocturnos de Isla, ya estaba de pie, con el teléfono en la oreja y una expresión que ella no supo descifrar. «Sí, entiendo. ¿Estás seguro? ¿Dónde exactamente?» La voz de Damián era tensa, controlada, pero Marisela podía percibir la tormenta que se gestaba detrás de sus palabras. Cuando colgó, se quedó inmóvil por un momento, mirando el dispositivo como si fuera un objeto ajeno. Sus manos temblaron ligeramente antes de que se pasara los dedos por el cabello, ese gesto nervioso que Marisela había aprendido a reconocer como señal de preocupación extrema. «¿Qué ocurre?», preguntó ella, acercándose con cautela. La distancia física que habían mantenido desde el casi beso en el jardín se desvanecía ante la necesidad humana de ofrecer consuelo. «Era el investigador privado», respondió Damián, su voz ronca por el sueño y la emoción. «Encontró a Teresa. Está en Cádiz, en el Hospital General. Intentó hacerse daño». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de shock que se expandieron por toda la habitación. Marisela se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Teresa, su dulce amiga de la juventud, la mujer que había tenido la valentía de confiarle su tesoro más preciado, estaba sufriendo de una manera que ella no podía ni imaginar. «¿Está?» No pudo terminar la pregunta. «Está estable. Sedada, pero estable». Damián se sentó pesadamente en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos. «El investigador dice que la encontraron en la playa de La Caleta, cerca del amanecer. Había dejado una nota en su habitación del hostal». Marisela se sentó junto a él y sin pensarlo puso su mano sobre su espalda. El contacto pareció tranquilizarlo y ella sintió cómo la tensión en sus músculos se aliviaba ligeramente bajo su toque. «Tengo que ir», murmuró él. «Tengo que verla, hablar con ella. Necesita saber que Isla está bien, que está segura. Nosotros iremos», corrigió Marisela suavemente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su decisión. «Teresa también es mi amiga, y tal vez mi presencia la ayude a entender que tomó la decisión correcta al confiarme a Isla». Damián levantó la cabeza para mirarla, y en sus ojos verdes, Marisela vio gratitud mezclada con algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «¿Estás segura? No tienes que hacer esto por mí». «No lo hago por ti», respondió ella con honestidad. «Lo hago por Teresa y por Isla. Esa niña merece saber que su madre biológica está bien, aunque no esté lista para ser parte de su vida ahora». Prepararon el viaje con una eficiencia nacida de la urgencia. Marisela empacó las cosas de Isla, mientras Damián organizaba el transporte. Durante los preparativos, sus manos se rozaban accidentalmente al pasar las cosas del bebé, y cada contacto enviaba corrientes eléctricas por sus cuerpos que ninguno de los dos mencionaba. El viaje en coche a Cádiz transcurrió en un silencio cargado de tensión. Isla dormía placenteramente en su asiento, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Marisela observaba el paisaje andaluz pasar por la ventana, sus pensamientos volando entre el presente incierto y los recuerdos de su amistad con Teresa. «¿Cómo era ella cuando la conocías?», preguntó Damián de repente, rompiendo el silencio que se había extendido durante kilómetros. Marisela cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran. «Era luz pura», comenzó con voz suave. Tenía esta capacidad de encontrar magia en las cosas más simples. Podía pasar horas observando cómo se movían las nubes y luego correr a casa para pintar lo que había visto. Una sonrisa melancólica cruzó su rostro. También era increíblemente generosa. Una vez regaló su abrigo favorito a una mujer sin hogar que vimos en la estación de tren. Llegó a casa temblando de frío, pero radiante de felicidad. «Sigue siendo así», murmuró Damián. «Por eso me enamoré de ella. Esa capacidad de ver bondad donde otros solo ven problemas». La confesión de amor hacia Teresa creó una punzada inesperada en el pecho de Marisela. Se recordó a sí misma que Damián estaba sufriendo, que el hombre del que se estaba enamorando peligrosamente todavía amaba a otra mujer. La realidad de su situación la golpeó con fuerza renovada. «¿Todavía la amas?», preguntó, sorprendida por su propia valentía.
Damián tardó tanto en responder que Marisela pensó que no lo haría. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de confusión. No lo sé. Amo a la mujer que conocí, pero esa mujer desapareció mucho antes de que se fuera físicamente. Y ahora se detuvo mirándola de reojo. Ahora mi corazón está confundido por sentimientos que no debería tener. El Hospital General de Cádiz los recibió con el típico ambiente aséptico y tenso de las emergencias médicas. Teresa estaba en la planta de psiquiatría y les permitieron verla solo porque Damián era oficialmente el padre de su hija y tenía derechos legales sobre las decisiones médicas. Cuando entraron a la habitación, Marisela tuvo que contenerse para no llorar. La mujer que yacía en la cama apenas era un eco de la Teresa vibrante que recordaba. Su cabello rubio estaba opaco y despeinado, su piel pálida como papel y sus ojos azules, antes brillantes como el océano, ahora parecían lagos congelados. «Teresa», susurró Damián, acercándose cuidadosamente a la cama. Cuando ella volvió la cabeza y los vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero cuando su mirada se posó en Marisela, algo cambió en su expresión. Reconocimiento, vergüenza y una especie de alivio se mezclaron en su rostro. «Mari», murmuró con voz ronca. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine», respondió Marisela, tomando su mano con cuidado. «Siempre estaré aquí para ti». Teresa miró hacia Isla, que Damián sostenía en brazos, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Está bien? ¿La has cuidado bien?» «Es perfecta», aseguró Marisela, «y te ama, aunque no pueda entenderlo todavía». Lo que siguió fue una conversación que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. La habitación del hospital se llenó de un silencio pesado, interrumpido solo por el suave sonido de los monitores médicos y la respiración entrecortada de Teresa. Marisela apretó suavemente la mano de su antigua amiga, sintiendo la fragilidad de sus huesos bajo la piel translúcida. «Teresa», comenzó Damián con voz cuidadosa, acercándose más a la cama con Isla en brazos. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste lo mal que te sentías?» Los ojos azules de Teresa se cerraron con fuerza, como si las palabras fueran golpes físicos. «Porque no podía ser la madre que ella necesitaba», susurró con voz quebrada. «Cada vez que la miraba, solo veía mi fracaso, mi incapacidad de sentir lo que se suponía debía sentir». Marisela intercambió una mirada preocupada con Damián. La culpa que emanaba de Teresa era palpable, llenando el aire con una tristeza que parecía tener vida propia. «Eso no es verdad», intervino Marisela suavemente. «La depresión posparto no es un fracaso, es una enfermedad. No tienes que avergonzarte por estar enferma». Teresa abrió los ojos y miró directamente a Marisela. «¿Sabes por qué te elegí? Porque recordaba cómo cuidabas de los gatitos callejeros cuando éramos adolescentes. Tenías una paciencia infinita, un amor que sanaba». Sus labios temblaron. «Yo no tengo eso». Cuando la miraba, solo sentía vacío y terror de hacerle daño. Damián se sentó cuidadosamente en el borde de la cama, con Isla durmiendo contra su pecho. «Teresa, podríamos haber buscado ayuda juntos. No tenías que pasar por esto sola y convertirme en una carga para ti también». Teresa negó con la cabeza débilmente. «Ya habías sacrificado tanto por nosotras. Tu trabajo, tus proyectos en las montañas que tanto amabas. No podía destruir tu vida también». «Mi vida no estaba destruida», protestó él, pero Teresa lo interrumpió. «Sí lo estaba. Los dos lo sabemos». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dejaste de hablar de tus sueños, de tus planes de viajar. Te convertiste en mi cuidador en lugar de mi pareja». El silencio que siguió fue devastador. Marisela podía ver el dolor reflejado en el rostro de Damián, la comprensión dolorosa de que Teresa tenía razón en muchas cosas. «Pero eso no justificaba que te alejaras», murmuró él finalmente. «No», admitió Teresa, «pero cuando vi a Mari en las noticias locales, ayudando en la biblioteca municipal de Castellar, supe que había encontrado la respuesta. Sabía que ella le daría a Isla lo que yo no podía. Amor sin miedo, estabilidad sin ansiedad». Marisela se sobresaltó. «Me viste en las noticias. El mes pasado estabas organizando una actividad de lectura para niños. Te veías tan feliz, tan en paz». Teresa sonrió débilmente. «Parecías la misma chica que solía inventar cuentos para mí cuando teníamos pesadillas». La revelación de que Teresa había planeado todo cuidadosamente,
que no había sido un acto impulsivo, sino una decisión meditada, cambió la perspectiva de todo lo que había ocurrido. «Teresa», dijo Marisela con voz firme pero amorosa, «necesitas ayuda profesional. Esto no se resuelve con una decisión valiente o con sacrificios. Necesitas sanar». «Lo sé», murmuró Teresa. «Los médicos me han hablado de tratamiento, terapia intensiva, pero ¿y mientras tanto? ¿Qué pasa con Isla?». Damián miró a Marisela por encima de la cabeza de su hija, y en esa mirada ella vio una pregunta silenciosa que la aterrorizó y la emocionó a la vez. «Isla está perfecta donde está», dijo finalmente Damián. «Mari la ama como si fuera suya, y yo…». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Yo he aprendido en estas semanas que el amor puede tomar formas que nunca imaginé». Teresa siguió la dirección de su mirada y vio algo que hizo que sus labios se curvaran en la primera sonrisa genuina desde su llegada. «Se aman», murmuró, no como pregunta, sino como afirmación. Marisela sintió que el mundo se tambaleaba. Las palabras flotaron en el aire como burbujas frágiles que podrían estallar en cualquier momento. «Teresa, nosotros no…», comenzó a protestar, pero la mano débil de su amiga apretó la suya. «Mari, durante años has cuidado de todo el mundo excepto de ti misma. Y tú, Damián, has sido tan noble que te olvidaste de ser feliz». Teresa cerró los ojos, como si la conversación la hubiera agotado. Tal vez Isla no solo necesitaba una madre. Tal vez necesitaba unir a dos personas que estaban destinadas a sanarse mutuamente. Cuando Teresa se quedó dormida minutos después, Marisela y Damián salieron al pasillo en silencio. Las palabras de ella resonaban entre ellos como ecos de una verdad que ninguno se había atrevido a pronunciar. «¿Crees que tiene razón?», preguntó Damián suavemente. Marisela lo miró y por primera vez desde que se conocieron, no apartó la vista cuando sus ojos se encontraron. «No lo sé», murmuró, «pero me gustaría averiguarlo». El viaje de regreso a Castellar de la Frontera transcurrió en un silencio diferente al de la ida. Esta vez no era la tensión de lo desconocido, sino la pesadez de las verdades recién descubiertas. Las palabras de Teresa resonaban en el coche como un eco persistente, y tanto Marisela como Damián luchaban contra sentimientos que ya no podían negar. Isla había dormido casi todo el camino, como si percibiera que los adultos a su alrededor necesitaban tiempo para procesar lo que había ocurrido. Cuando finalmente llegaron a la pequeña casa en la calle Esperanza, el atardecer pintaba el cielo andaluz con tonos dorados que hacían que todo pareciera irreal. ¿Quieres que me vaya a la pensión esta noche?», preguntó Damián mientras bajaban las cosas del coche, su voz cargada de una incertidumbre que no había mostrado antes. Marisela se detuvo con la bolsa de Isla en las manos, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ante la perspectiva de quedarse sola con sus pensamientos. «No», respondió más rápido de lo que pretendía. «Quédate. Isla te necesita cerca después de todo esto». Ambos sabían que no era solo por Isla, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Una vez dentro de la casa, establecieron su rutina nocturna habitual, pero cada gesto parecía cargado de un significado nuevo. Cuando sus manos se rozaron al pasar el biberón, cuando sus miradas se encontraron mientras arrullaban a Isla, cuando el espacio entre ellos en el sofá parecía tanto una barrera como una invitación. «Tengo que preguntarte algo», dijo Damián después de que Isla se quedara dormida en su cuna. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia las colinas que rodeaban el pueblo, y Marisela podía ver la tensión en sus hombros. «¿Qué quieres saber?», preguntó ella, acomodándose en el sofá con las piernas recogidas bajo su falda. Damián se volvió hacia ella, y la intensidad de su mirada la dejó sin aliento. «¿Qué sientes por mí?». «Necesito saberlo antes de que las cosas se compliquen más». La pregunta directa la tomó desprevenida. Durante semanas había estado luchando contra sentimientos que creía prohibidos, convenciéndose de que era gratitud o el resultado de la convivencia forzada. Pero mirándolo ahora, con su cabello despeinado y sus ojos verdes llenos de vulnerabilidad, ya no podía mentirse a sí misma. «Tengo miedo», admitió con voz temblorosa. «Tengo miedo de lo que siento, porque es demasiado intenso, demasiado rápido. Y tengo miedo de que cuando todo esto se resuelva, te vayas y me dejes con un corazón roto otra vez». Damián se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. «¿Y si te prometo que no me voy a ir?»,
¿Puedes prometerlo?, preguntó ella, levantándose del sofá para enfrentarlo. ¿Realmente puedes prometerme que no vas a despertar un día y darte cuenta de que esto fue solo gratitud por haber cuidado de tu hija? La pregunta golpeó a Damián como una bofetada. Se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que ya era familiar para Marisela. No puedo prometerte que no voy a tener miedo, dijo finalmente. No puedo prometerte que no voy a cometer errores, pero puedo prometerte que lo que siento por ti no tiene nada que ver con gratitud. Se acercó más, hasta que pudo tomar sus manos entre las suyas. Marisela, cuando te miro, no veo a la mujer que cuidó de mi hija. Veo a la mujer que me ha enseñado que el hogar no es un lugar, sino una persona. Veo a alguien que me hace querer ser mejor de lo que soy. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marisela. Damián, yo también tengo miedo de no ser suficiente, de que cuando la novedad pase, veas que solo soy una mujer simple de un pueblo pequeño que nunca ha salido de su zona de confort. Eres todo lo que necesito, murmuró él, llevando una mano a su rostro para secar sus lágrimas. Eres gentileza cuando el mundo es duro, eres paz cuando todo es caos, eres hogar cuando he pasado años sintiendo que no pertenezco a ningún lugar. El espacio entre ellos se redujo hasta que sus frentes se tocaron. Sus respiraciones se mezclaron y Marisela pudo sentir el latido acelerado del corazón de Damián. ¿Estamos haciendo esto?, susurró ella. Solo si tú quieres, respondió él, su voz ronca por la emoción. Marisela cerró los ojos, pensando en Teresa, en Isla, en todos los miedos que había cargado durante años. Luego los abrió y vio en los ojos verdes de Damián una promesa de futuro que valía la pena el riesgo. Sí, susurró. Ya quiero intentarlo. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todas las piezas de un rompecabezas complejo encajaran perfectamente. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran memorizando el momento. Luego se profundizó cargándose de semanas de deseo contenido y promesas silenciosas. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Se quedaron abrazados en el silencio de la sala, escuchando la respiración tranquila de Isla y el latido sincronizado de sus corazones. ¿Y ahora qué?, preguntó Marisela contra su pecho. Ahora, murmuró Damián, besando la coronilla de su cabeza, construimos algo hermoso juntos. Las siguientes semanas transcurrieron como un sueño dorado que ninguno de los dos quería que terminara. Marisela y Damián habían encontrado un ritmo perfecto entre el cuidado de Isla y el descubrimiento mutuo como pareja. Las mañanas comenzaban con besos suaves y café compartido. Las tardes se llenaban de paseos familiares por las calles empedradas de Castellar y las noches se extendían en conversaciones profundas sobre sueños y esperanzas. Damián había extendido indefinidamente su permiso del trabajo, alegando asuntos familiares urgentes. Su jefe en Zaragoza, comprensivo con la situación, le había sugerido la posibilidad de trabajar de forma remota en algunos proyectos. Era una oportunidad que él había considerado seriamente, especialmente cuando veía cómo Marisela florecía en su propio entorno. ¿Has pensado en lo que pasará cuando tengas que volver a tu trabajo?, preguntó Marisela una tarde, mientras observaba a Damián fotografiar los juegos de luz en el jardín. La pregunta había estado rondando su mente durante días, pero había evitado hacerla por miedo a la respuesta. Damián bajó la cámara y la miró con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. He estado pensando en eso mucho últimamente, admitió, acercándose a donde ella estaba sentada con Isla en brazos. ¿Y si te dijera que no quiero volver? ¿Y si te dijera que quiero quedarme aquí contigo? El corazón de Marisela se aceleró, pero también sintió una punzada de preocupación. Damián, no puedes abandonar tu carrera por nosotras. Has trabajado años para llegar donde estás. No sería abandonarla, explicó él, sentándose a su lado en el banco del jardín. Sería adaptarla. Mi jefe mencionó la posibilidad de supervisar proyectos desde aquí, viajar ocasionalmente cuando sea necesario. Andalucía necesita ingenieros también. Marisela estudió su rostro, buscando signos de duda o sacrificio forzado, pero solo encontró determinación genuina. ¿Estás seguro? Castellar es muy diferente a Zaragoza. Es un pueblo pequeño, tranquilo. Podrías aburrirte. Damián rió suavemente, tomando su mano libre. Marisela, en estas semanas he sido más feliz de lo que había sido en años.
No echo de menos las prisas de la ciudad, ni los proyectos que me obligaban a pasar semanas fuera de casa. Aquí tengo algo que nunca tuve, una familia real. La palabra familia resonó entre ellos con un peso hermoso y aterrador a la vez. Isla, como si hubiera entendido la importancia del momento, abrió sus ojos azules y miró a ambos con esa expresión curiosa que había desarrollado recientemente. Ella también es parte de esta decisión, continuó Damián, acariciando suavemente la mejilla de la bebé. Isla merece crecer en un lugar estable, con personas que la amen incondicionalmente. Y después de hablar con Teresa ayer, Marisela se sobresaltó. ¿Hablaste con Teresa? ¿Cómo está? Mejor, mucho mejor. Ha comenzado terapia intensiva y está respondiendo bien al tratamiento. Los ojos de Damián se suavizaron. Me pidió que te dijera que está agradecida por todo lo que has hecho y que nos da su bendición oficial. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Marisela. Saber que Teresa estaba sanando aliviaba una culpa que no sabía que había estado cargando. «Hay algo más», dijo Damián, su voz volviéndose más formal. «Teresa quiere firmar los papeles de renuncia legal de sus derechos parentales. Quiere que tú puedas adoptar oficialmente a Isla». El mundo se detuvo para Marisela. Las palabras flotaron en el aire como burbujas de jabón, hermosas pero frágiles. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que serías legalmente su madre, que nadie podría cuestionar tu derecho a amarla y cuidarla». Damián hizo una pausa, y cuando continuó, su voz temblaba ligeramente. «Y también significa que, si estás dispuesta, podríamos hacer esto oficial, no solo como pareja, sino como familia». Marisela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Me estás pidiendo que...?» Damián se deslizó del banco y se arrodilló frente a ella, con Isla todavía en sus brazos, observando la escena con ojos curiosos. Del bolsillo de su camisa sacó una pequeña caja que hizo que el corazón de Marisela se detuviera por completo. «Marisela Echeverría», comenzó con voz ronca por la emoción. «Hace 2 meses llegué a tu puerta buscando a mi hija, pero encontré mucho más que eso. Encontré a la mujer que me enseñó que el amor verdadero no es solo pasión, sino también paciencia, comprensión y la voluntad de construir algo hermoso juntos cada día». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, con un diamante pequeño que brillaba bajo el sol andaluz. «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser oficialmente la madre de Isla y construir una familia conmigo?» Las lágrimas rodaron libremente por las mejillas de Marisela mientras miraba al hombre que había transformado su vida, a la bebé que había llenado el vacío en su corazón y al futuro que se desplegaba ante ellos como un camino dorado. «Sí», susurró y luego más fuerte. «Sí, quiero». Cuando Damián deslizó el anillo en su dedo, Isla emitió un pequeño sonido que sonó extrañamente como aprobación, haciendo que ambos rieran entre lágrimas. En ese momento, sentados en el jardín donde habían compartido su primer casi beso, se dieron cuenta de que habían encontrado algo que ninguno había buscado, pero que ambos habían necesitado desesperadamente. Un hogar construido sobre amor, respeto y la promesa de enfrentar juntos cualquier tormenta que viniera. 3 meses después de la propuesta, la pequeña casa de Castellar de la Frontera bullía con una actividad que no había conocido en años. Marisela se movía entre cajas y documentos legales, organizando los últimos detalles para su boda civil con Damián, que tendría lugar la siguiente semana en el ayuntamiento del pueblo. Era una ceremonia íntima, solo para ellos, Isla y algunos vecinos que se habían convertido en familia adoptiva. La adopción oficial de Isla había sido aprobada el mes anterior, después de un proceso legal sorprendentemente fluido gracias a la cooperación de Teresa y el testimonio de Damián. Marisela recordaba el momento exacto en que el juez había pronunciado las palabras que la convertían legalmente en madre de Isla. Había llorado tanto que Damián tuvo que sostenerla para que no se desplomara. «¿Estás nerviosa?», preguntó Damián mientras entraba a la cocina cargando más cajas con sus pertenencias desde Zaragoza. Había vendido su apartamento y oficialmente se había mudado a Castellar, estableciendo una pequeña oficina en el 2º piso de la casa para sus proyectos de ingeniería remota. «Aterrada», admitió Marisela con una sonrisa, secándose las manos en el delantal, pero del tipo bueno de terror. De terror, como cuando estás a punto de abrir un regalo que has esperado toda tu vida. Damián dejó las cajas y se acercó a ella.
rodeándola con sus brazos por detrás, mientras observaban por la ventana cómo Isla jugaba en su corralito en el jardín. A los 6 meses, la bebé había desarrollado una personalidad vibrante que llenaba la casa de risas y descubrimientos constantes. «Hay algo que necesito decirte», murmuró Damián contra su oído, y Marisela sintió un escalofrío de aprensión. «¿Qué ocurre?». Se giró en sus brazos para mirarlo, buscando signos de preocupación en su rostro. «Teresa viene a la boda». Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Marisela se quedó inmóvil, procesando la información. No habían visto a Teresa desde aquella visita al hospital, aunque Damián había mantenido contacto telefónico regular para informarle sobre el progreso de Isla. «¿Cómo está?», preguntó finalmente. «Mucho mejor. Ha terminado su tratamiento de terapia intensiva y está viviendo con su hermana en Sevilla. Tiene un trabajo de medio tiempo en una galería de arte y está pintando de nuevo». Los ojos de Damián se suavizaron. Quiere conocer oficialmente a Isla como su tía Teresa y quiere darnos su bendición en persona. Marisela sintió una mezcla compleja de emociones. Alegría por la recuperación de Teresa, nerviosismo por el encuentro y una extraña sensación de cierre que no sabía que necesitaba. «¿Estás bien con eso?», preguntó Damián, estudiando su expresión cuidadosamente. «Sí», respondió ella después de un momento de reflexión. «Creo que es importante. Para Isla, para nosotros, y especialmente para Teresa. Necesita ver que su decisión fue correcta, que su hija está feliz y amada». Esa noche, mientras Damián armaba la cuna nueva de Isla en lo que pronto sería oficialmente su habitación, Marisela se sentó en el suelo a escribir en el cuaderno que había mantenido en secreto durante años. Pero esta vez no escribía cartas a un hijo perdido, sino una carta para Isla, para que la leyera cuando fuera mayor. «Mi querida Isla», escribió con letra cuidadosa, «llegaste a nuestras vidas como un milagro disfrazado de crisis. Tu padre vino buscándote con el corazón roto, y yo te recibí con un corazón que creía que nunca volvería a amar. Pero juntos aprendimos que el amor verdadero no siempre llega como esperamos». Levantó la vista y observó a Damián, que se había detenido en su tarea para escuchar una melodía que llegaba desde la radio. Era una canción de Manu Chao que él había comenzado a tararear ocasionalmente y que se había convertido en banda sonora de sus tardes en familia. «Tu madre biológica, Teresa, te amaba tanto que fue capaz del mayor sacrificio, entregarte a alguien que pudiera darte lo que ella no podía en ese momento. Eso no la convierte en menos madre, sino en la más valiente de todas». Continuó escribiendo mientras Damián terminaba de armar la cuna. Cuando él se acercó y leyó por encima de su hombro, una sonrisa se extendió por su rostro. «¿Le vas a contar sobre cómo nos conocimos? Le voy a contar sobre cómo una bebé misteriosa logró unir a 2 corazones rotos y los convirtió en una familia», respondió Marisela cerrando el cuaderno, «y sobre cómo su papá llegó con miedo y se quedó con amor». Damián se sentó a su lado en el suelo. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? ¿Qué? Que no tuvimos que cambiar quiénes éramos para amarnos. Tú sigues siendo la mujer gentil que cuida plantas y lee libros hasta altas horas. Yo sigo siendo el ingeniero obsesivo que se emociona con las montañas y el trabajo manual». Tomó su mano y entrelazó sus dedos. «Pero juntos somos algo nuevo, algo mejor». Al día siguiente llegó una carta que los sorprendió. Teresa había enviado un regalo de bodas adelantado, una pintura pequeña pero hermosa de una isla rodeada por un océano dorado, con 2 figuras en la orilla y una casa blanca en el centro. «Para Isla, Marisela y Damián», decía la nota adjunta, «que siempre encuentren en su amor el hogar que buscan. Con cariño y gratitud eterna, Teresa». Mientras colgaban la pintura en la sala, Isla los observaba desde su corralito con esa expresión seria que a veces desarrollaba, como si entendiera la importancia de los momentos que se desarrollaban a su alrededor. «Mañana será oficial», murmuró Marisela, apoyándose contra el hombro de Damián. «Mañana», confirmó él, besando su coronilla, «comenzaremos oficialmente para siempre». El Ayuntamiento de Castellar de la Frontera nunca había albergado una ceremonia tan emotiva. Aunque la boda era pequeña e íntima, cada rincón del edificio parecía impregnado de la felicidad que irradiaban los novios. Marisela lucía un vestido sencillo de color marfil que había pertenecido a su madre, con el brinco dorado de su abuela
como único accesorio brillante. Damián había elegido un traje azul marino que realzaba sus ojos verdes, y llevaba en el ojal una pequeña flor del jardín de su futura esposa. Isla, vestida con un diminuto vestido blanco bordado con margaritas, observaba todo desde los brazos de doña Remedios, quien había insistido en ser la madrina improvisada de la ceremonia. La bebé parecía fascinada por todo el movimiento y las sonrisas, como si entendiera que este era un día especial. Cuando Teresa entró discretamente al salón, todos los presentes se giraron. Marisela sintió que su corazón se detenía por un momento. Su antigua amiga lucía diferente, más delgada pero con mejor color, y había una serenidad en sus ojos azules que no había estado presente en el hospital. Vestía un vestido color lavanda que la hacía ver etérea y llevaba en las manos un pequeño ramo de flores silvestres. «Perdón por llegar tarde», murmuró Teresa acercándose con pasos cuidadosos. El autobús desde Sevilla se retrasó. Marisela se separó de Damián y caminó hacia su amiga. Cuando se encontraron en el centro del salón, ambas mujeres se miraron durante un momento que pareció eterno, cargado de años de separación, dolor compartido y una amistad que había resistido todo. «Man, gracias por venir», susurró Marisela, y sin más palabras, ambas se abrazaron con la ternura de dos personas que se habían perdonado mutuamente sin necesidad de explicaciones. «Gracias por amarla como yo no pude», murmuró Teresa contra su oído, y Marisela sintió lágrimas tibias en sus mejillas que no sabía si eran suyas o de su amiga. Cuando se separaron, Teresa se acercó a Damián, quien la recibió con una sonrisa comprensiva. «Te ves bien», le dijo él con sinceridad. «Se me siento mejor», respondió ella. «Y tú te ves feliz, realmente feliz». Damián miró hacia Marisela, quien había retomado su lugar a su lado, y luego hacia Isla. «Nunca pensé que podría sentirme así», admitió. La ceremonia fue sencilla, pero perfecta. Cuando el juez les pidió que intercambiaran votos, Marisela y Damián habían decidido improvisar desde el corazón. «Damián», comenzó Marisela con voz temblorosa pero firme, «llegaste a mi puerta como una tormenta, pero te quedaste como la calma después de la lluvia. Me enseñaste que el amor no siempre llega como esperamos, pero siempre llega cuando más lo necesitamos. Prometo amarte en los días fáciles y sostenerte en los difíciles. Prometo ser la madre que Isla merece y la esposa que te haga sentir en casa todos los días». Damián tomó sus manos, y cuando habló, su voz resonó con una convicción que llenó el pequeño salón. «Marisela, viniste a mi vida cuando estaba roto, y sin siquiera intentarlo, me diste todo lo que necesitaba para sanar. Prometo proteger esta familia que hemos construido, honrar el sacrificio de Teresa, y amarte con la misma dedicación con la que cuidas tus plantas, con paciencia, constancia, y la certeza de que juntos podemos hacer crecer algo hermoso». Cuando se besaron como marido y mujer, Isla emitió un pequeño grito de alegría que hizo reír a todos los presentes. Teresa fue la primera en aplaudir, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Después de la ceremonia, los pocos invitados se dirigieron a la casa para una pequeña celebración. Teresa se quedó un momento a solas con Isla, cargándola por primera vez desde que la había dejado en la puerta de Marisela meses atrás. «Hola, mi pequeña», le susurró con voz entrecortada. «Mamá Teresa está bien ahora, y tienes la mejor mamá y papá del mundo». Besó suavemente la frente de la bebé. «Shane, siempre voy a estar aquí si me necesitas, pero ahora tienes un hogar real, con personas que te van a amar todos los días». Isla la miraba con esos ojos azules profundos, como si entendiera cada palabra. Esa noche, después de que Teresa se hubiera despedido con promesas de visitarlos regularmente, Marisela y Damián se sentaron en el jardín donde todo había comenzado. Isla dormía plácidamente en los brazos de su madre, arrullada por el sonido del viento entre las hojas. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Damián, observando las estrellas que brillaban sobre Castellar de la Frontera. Marisela pensó en todo el camino recorrido, la soledad de años pasados, el dolor de la pérdida, el miedo al amor y finalmente la valentía de abrir su corazón. «De nada», respondió con certeza absoluta, «ni siquiera del dolor, porque me preparó para valorar esto». Damián sonrió y besó su coronilla. «Entonces, oficialmente, para siempre empieza ahora. Para siempre empezó el día que encontré a Isla en mi puerta», corrigió Marisela. «Hoy solo lo hicimos oficial».
Y mientras las estrellas brillaban sobre la pequeña familia que el destino había unido de la manera más inesperada, los tres durmieron arrullados por la promesa de todos los amaneceres hermosos que les esperaban juntos. Fan, si encontraras un bebé abandonado en tu puerta, con solo una nota pidiendo que lo cuidaras, y semanas después apareciera el padre para reclamarlo, ¿qué harías? ¿Lucharías por el amor que desarrollaste o entregarías al niño pensando en lo que es correcto? Como Marisela, ¿tendrías el valor de arriesgar tu corazón nuevamente después de una gran pérdida? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.